y a las preguntas. Tenemos en este momento, me dicen que más de 1.700 personas conectadas y estoy viendo que más de 250 preguntas. No vamos a poder obviamente responder a todas, pero voy a empezar a circular algunas. Una pregunta anónima nos dice que si no creemos que el protocolo actual se ha quedado ya desactualizado, deberíamos comenzar a cribar a todo cuadro respiratorio vírico, sea cual sea su origen. Julio, y ¿quién quiere terminar? Sí, esa es la respuesta. Antes de nada, quería aprovechar para agradecer. Yo estoy particularmente emocionado, ¿no?, por la respuesta de todos los colegas. Estamos todos a una. Infectólogos, los microbiólogos están haendo un esfuerzo enorme, intensivistas, todos los directamente implicados, ¿no?, también preventivistas. Pero yo hablo de lo mío, que me están diciendo, y efectivamente todo el personal del hospital, pero los servicios de microbiología han tenido que crear de la nada dispositivos para tener una gran afluencia de muestras escalando. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento, ¿no? En cuanto a esto, efectivamente nosotros consideramos que hay que ser proactivos, no hay que ir detrás de la enfermedad y buscar los casos en donde no... Desde el momento cero, nosotros en nuestro hospital lo hemos visto muy claro y siempre, hasta cuando los criterios eran más restrictivos, hemos hecho algunas PCRs que igual desde el punto de vista oficial no se tendrían que haber hecho, pero porque pensamos que hay que ser agresivos si queremos evitar que el virus entre en el hospital. Yo apoyo con lo que ha dicho Julio. Si estamos en fase de contención, estamos en fase de contención. ¿Vale? Entonces, los países que mejor controlan esto o que están controlando se caracterizan por el número de pruebas que hacen. Y entonces, lo que es muy difícil combinar que estamos en fase de contención con limitar el número de pruebas que hacemos. Y yo creo que es verdad que estamos en fase de contención y que no podemos permitir que una población muy numerosa se ponga enferma a la vez, que ese es el problema. Y entonces, todo dice que, hombre, que cuanto más pruebas hagamos, más facilidad tendremos de contener. Benito, ¿estás de acuerdo? Si me permitís una participación en esta pregunta, yo creo que ¿se escucha? Sí. Ahora, perfecto. Sí, perfecto. Yo creo que este tema es clave a la hora de abordarlo en el momento actual de la epidemia y yo me gustaría hacer dos consideraciones, ¿no? Que es muy importante en la etapa de contención que estamos de intentar diagnosticar el máximo número posible y por lo tanto yo creo que habría que ser mucho más laxo e incluir pacientes a la hora de la posibilidad de que tengan la enfermedad, pero hay un hándicap importante a día de hoy que es el tiempo de la prueba diagnóstica, ¿no? Y que si tenemos en consideración que los pacientes que los entramos en sospecha ya le tenemos que aplicar todas las medidas de aislamiento preventivo, claro, esto puede de alguna manera complicar el manejo de estos pacientes, básicamente en las salas de urgencias, ¿no? Y por lo tanto, no me gustaría lanzar un mensaje alegre que hagámosle a todo el mundo, porque todos los que conocemos las urgencias de los grandes hospitales sabemos que esto tiene una logística difícil de aplicar, ¿no? Y después, en aras a nuestros compañeros de microbiología e infectólogos, yo creo que en este momento la enfermedad es una enfermedad de criterio clínico y por lo tanto han de ser los clínicos los que indiquen la prueba. Es decir, yo creo que todavía hay muchos hospitales y comunidades que esta autorización de prueba la hacen desde sanidad pública y esto está muy alejado del problema. Yo creo que esto tienen que ser los clínicos que vuelan enfermos y quiero romper una lanza para todos los infectólogos del país, que deben de ser los infectólogos y los microbiólogos los que decidan cuáles son los candidatos más adecuados para hacer la prueba, en qué condiciones y en qué rapidez, ¿no? Yo creo que hay una pregunta también sobre este punto, igual podemos precisar algo más. Hay algo que se repite, hay varias preguntas relacionadas, quizá Benito, tú nos puedes contestar, en cuanto a la hipertensión como factor de riesgo de la gravedad de la infección y dado el tropismo por AC2, ¿esto podría estar relacionado con los inhibidores que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión? Yo creo que es una cosa, a mi modo de ver, es una cosa circunstancial, que la hipertensión esté como factor de riesgo. Claro, es una enfermedad tan prevalente en poblaciones de más de 50 años que yo creo que va a ser difícil demostrar
si los pacientes que están tomando, y de hecho no he visto ningún artículo todavía que haya relacionado el tomar medicamentos que inhiban los inhibidores de la ECA como tratamiento de la hipertensión tengan algún impacto, no tan solo en la aparición de la enfermedad, sino en el pronóstico de la misma. Y yo creo que es accidental. Y me da un poco la sensación que la información que tenemos de los pacientes de China, de enfermedades de comorbilidades, es todavía muy poco precisa, ¿no? Yo creo que habrá que esperar alguna serie de pacientes de fuera de China mucho mejor estudiada. Además, animo a que los 200 pacientes españoles tengan una base de datos cuanto más pronto mejor para tener la información mucho más cercana a lo que está sucediendo en España. Y lo que estoy seguro es que debemos ya aportar la información de los 7, 8, 10 pacientes que tienen una enfermedad grave, porque estos son los realmente preocupantes y, por lo tanto, yo creo que esto es todavía difícil de precisar qué papel juega la hipertensión y qué papel pueden tener el que los pacientes estén tomando inhibidores de la ECA en la aparición y en el desarrollo de complicaciones, ¿no? Yo no sé si alguno de mis compañeros tiene más información, yo no la tengo, ¿eh? No sé si José Ramón, que seguro que ha estudiado mucho también alrededor del tema. Yo lo que creo con lo de la hipertensión es que es difícil probablemente en los análisis diferenciarlo de la edad, ¿no? O sea, los pacientes hipertensos también suelen ser pacientes con más edad. Está claro, hombre, yo sí creo que los datos, vamos, sí, en nuestra corta experiencia, nuestros pacientes críticos son 2 pacientes con más de 70 años los dos, o sea, que yo sí creo que eso se va a mantener. Y lo otro, la hipertensión en concreto, hasta que no se hagan los análisis de estos multivariantes y podamos ver, pues se asocia tanto con la edad que no sé la diferencia. Pues sí, los antihipertensivos tipo captopril son inhibidores del AC1 y hasta donde yo sé no tienen afinidad por AC2, pero no sé si esto es extensivo absolutamente a todos los miembros de esta familia. Sensibilidad del diagnóstico molecular del 95% o más. Conocemos valores predictivos negativos, positivos, información muy precisa Hoy por hoy, sobre el diagnóstico. Hoy por hoy tenemos los datos de sensibilidad analítica y no tanto de valores predictivos y negativos. Estamos en fase muy precoz, ¿no? Entonces sí que sabemos que sensibilidad analítica es muy alta y la especificidad también, ¿no? Por las pruebas que se han hecho con otros virus, ¿no? Entre otras cosas, por eso se hace una doble estrategia, ¿no? Screening y confirmación. Y los test de confirmación suelen ser bastante específicos. No sé si con esto. Aquí está. La hemos recuperado, ¿no? Es que perdemos las preguntas. Tenemos aquí una pregunta, Juan. José Ramón, ¿tenemos algún dato de cuál es el curso de esta infección en pacientes infectados por VIH? No, y no sé si el opinavir es PrEP para SARS-CoV-2. No he visto ningún dato, ponen inmunosuprimidos, pero específico en VIH no lo he visto. José Ramón, has contestado en parte a esto. Nos preguntan cuál es el tiempo estimado para obtener los primeros resultados de los ensayos. Yo creo que los del opinavir, ritonavir, probablemente el mes que viene estarán aquí, y remdesivir, que iba muy rápido, al final, como los chinos han conseguido controlar bastante, están teniendo dificultades en el reclutamiento de pacientes, o sea que a lo mejor un poco más tarde, pero todo lo que he leído, 1 mes, 2 meses. Y como experto en diseño y en estrategias de ensayos clínicos, ¿cuál es tu opinión respecto a la calidad de los ensayos que se están haciendo en cuanto a control, grupos placebo? En fin, ¿crees que van a poder tener la potencia suficiente para tener? En cuanto a tamaño muestral y eso, o sea, los ensayos de remdesivir son ensayos clínicos fase 3 en toda regla, con un número muy grande de pacientes. Están bien hechos, uno es para neumonías graves y otro es para neumonías leves. En el de neumonías graves básicamente se comparan 2 duraciones de tratamiento, pero todo el mundo recibe remdesivir. En el de neumonías leves se comparan las 2 duraciones y hay un grupo placebo, que yo creo que es importante. Lo peor que podemos salir de un ensayo clínico de estos es sin saber si el fármaco funciona y si incluso pudiera ser tóxico. Yo tengo que decir que hasta ahora la producción que he visto científica de China me ha parecido, y es decir, es verdad lo que decía Benito, pues que menos peer review y tal, pero yo los datos que he visto hasta ahora me han parecido los artículos impecables, vamos, no me parece, y los ensayos clínicos tendremos que irlos viendo, ¿no?
Muy bien, hay también muchas preguntas sobre la realización de las pruebas diagnósticas y el tiempo y la secuencia en la que se deben realizar. Yo no sé si hay algo de confusión con esto. En concreto hay una pregunta que yo creo que resume algunas, que dice: ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir entre las 2 PCRs en el seguimiento de los casos positivos? Entiendo que quizá pueda Esto yo creo referirse... que uno de los países que más ha trabajado en esto, sabéis que es Singapur, que tiene un sistema de salud pública excelente y que además son veteranos del SARS y son de los países mejor preparados para esto. Entonces en Singapur dan de alta con 2 PCRs negativas separadas 24 horas, nasofaringeas. Sí, y es el criterio que nosotros estamos aplicando. Muy bien, sí, eso parece, ¿no?, que es de momento Razonable. la recomendación operativa. Y es verdad que la contrapregunta de esto suele ser, pero está descrito también pacientes que se han dado de alta y se sigue detectando. Pues yo me fío en Singapur con estos criterios, realmente no parece que estén demostrando reinfecciones una vez que han salido los pacientes del hospital. No sé si Benito quiere decir algo que le tenemos. Benito, disculpa. Participar con una pregunta. Sí, quería hacerle que seguro que se lo ha revisado con mucho detalle José Ramón. Claro, la mortalidad esperada no será más allá del 3 o el 4%. ¿Cuáles van a ser los puntos finales de evaluación que nos hagan decidir cuál va a ser el candidato ideal a recibir este tipo de fármacos? De los ensayos clínicos es tiempo también hasta desaparición de la fiebre, tiempo hasta, como hay de leve y de grave, hay otra serie de endpoints clínicos que están, pero no me los sé con detalle todavía, Benito, no me los sé con detalle. ¿A quién poner? Pues hombre, yo de entrada, desde luego, son neumonías, tienen que tener neumonía y neumonía. Hay uno para neumonía leve que es muy interesante porque, claro, ahora mismo también dentro de esa avalancha de ensayos clínicos, no todos son ensayos clínicos, hay muchos estudios, unos cuantos de marcadores pronósticos, intentar saber realmente, que es una pregunta trascendental, Benito, que no tenía que haber mencionado, es a quién se puede beneficiar y quién no se puede beneficiar, claro, y dónde tenemos que tratar. Con esta, por un lado, es muy tranquilizador que la mayoría de los casos son leves, pero hay una complicación grande para el clínico de saber a quién tengo que tratar y a quién no tengo que tratar. ¿Existen datos de coinfecciones con otras patologías víricas como gripe o VRS? Hay una de las múltiples publicaciones chinas que está en el repositorio todavía, que creo que nos han publicado, hablaban de hasta un 6% de coinfecciones, 6% de coinfecciones con gripe y con otros virus respiratorios. Es el dato que yo tengo. Nosotros en Madrid ya hemos reportado algún caso de coinfección con VRS y también con neumococo, con antígeno de neumococo positivo. Muy bien. RVS, eso también es importante en cuanto al criterio, el criterio clínico también, o sea, no se descarta completamente por el hecho de que tenga otra infección. Claro, esto es lo fundamental. Muy bien. Monitorización de yo creo que este seguimiento hay muchísimas, esto yo creo que se ha contestado en parte. Sí, pero es hora que tenemos pacientes, es verdad, ¿cuándo empezamos a monitorizar la PCR? Es una pregunta que nos estamos haciendo también por las mañanas con los pacientes. Hemos dicho que mientras sigan con fiebre, no lo vas a mandar a casa con fiebre, pues mientras sigan con fiebre, si no es para un estudio, parece poco práctico seguir repitiendo las PCRs. Y luego es verdad, depende de la presión de camas que tengamos, puede ser interesante hacerlas todos los días para tener enseguida las 2 negativas, pero eso también, esto todo es complicado porque si haces muchas PCRs a pacientes también leves, estás consumiendo muchos equipos de protección individual, que sabéis que es otro de los objetivos que tenemos que tener ahora mismo, es de intentar conservar y ahorrar nuestros equipos de protección individual, o sea que no es una respuesta para nada sencilla. Y equipos diagnósticos. Y equipos diagnósticos, por supuesto. Y rapidez en hacer las pruebas, claro. Estás consumiendo tiempo, ¿me escucháis? Estás consumiendo tiempo en los controles y tiempo lo tienes que dedicar a las sospechas. Y por lo tanto, hasta que no tengamos un kit rutinario que se pueda hacer a gran escala, yo creo que hay que dedicar el tiempo básicamente a las sospechas diagnósticas cuanto más pronto las podamos confirmar y dejar un poco al final
de la trayectoria los casos de seguimiento. No sé, Julio, ¿qué pensáis sobre esta cuestión, no? Nosotros estamos intentando organizar, creo que hay, bien, estamos intentando organizar mediante una estrategia por tipo de paciente. Los tiempos son los que son, es decir, la muestra se tiene que inactivar y son 20 minutos de inactivación, luego extraer, las extracciones puede haber algunos extractores más rápidos o no, pero en torno a media hora, y luego la PCR, depende del termociclador y del equipo, puede estar en torno a 1 hora y media o 1 hora. Esos son los tiempos y hoy por hoy no podemos rebajar. Sí que es cierto que nosotros recibimos distintos tipos de muestras. Recibimos muestras desde el área de urgencias, de pacientes que vienen malitos y sospechosos, recibimos muestras de pacientes que están en domicilio, que van los sistemas de salud a su casa porque están prácticamente paucisintomáticos, y recibimos las muestras de controles de los pacientes positivos que están ingresados. Evidentemente, lo que hemos organizado es un fast track dentro de nuestras posibilidades, sabiendo que no nos podemos saltar esos tiempos, dar prioridad a las muestras que vienen de la urgencia y que requieren un diagnóstico lo más rápidamente posible, y luego el resto de las muestras de los pacientes en domicilio, no las hacemos en el periodo de guardia, por la tarde-noche, para no artefactar el resto, y las últimas, lo siento José Ramón, pero son los controles de los pacientes que están ingresados en el hospital. Muy bien, estamos ya en las últimas preguntas. Para Benito, desde los servicios de epidemiología se están descartando casos al no tener fiebre. Si esta puede no estar presente en proporciones como del 50%, ¿deberíamos quedarnos tranquilos en no utilizar este criterio? Yo creo que los síntomas respiratorios están muy por encima de la fiebre en el sentido estricto, y por lo tanto, a mí me parece que tanto en la fase actual como en un futuro, yo creo que la fiebre debería contar como un elemento más y no como un elemento fundamental, ¿no? Y que cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios, y sobre todo si el diagnóstico posible es una neumonía, lo de la fiebre yo no lo dejaría ahora como el elemento clave. Cada vez más será una enfermedad para expertos en enfermedades infecciosas, porque es difícil llegar a la sospecha diagnóstica si no estás en un contexto epidemiológico claro, ¿no? Una pregunta anónima ya para terminar. Si en UCI no disponemos de habitaciones con presión negativa, ¿hay que adoptar alguna medida extra en situaciones que generan aerosoles? La presión negativa, o sea, la protección del trabajador está en el equipo de protección individual, no en la presión negativa. La presión negativa, Antoni, corrígeme, protege al pasillo, ¿no? Es al pasillo, es a lo que protege. El trabajador está igual de protegido con su equipo de protección individual en una habitación con la mascarilla adecuada, con la FFP3, está igual protegido, esté en una habitación de presión negativa o una habitación de presión normal. Yo quisiera al respecto hacer una observación, que a veces es una discusión muy interesante que tenemos con algunos colegas, ¿no? Yo siempre digo, desde microbiología, las protecciones de los pacientes depende también de tu infraestructura, pero las protecciones deben ser sindrómicas. Es decir, no dependas de mi diagnóstico para tomar las medidas que vas a aplicar sobre ese paciente. Si tienes un paciente con un cuadro respiratorio, igual no tienes un coronavirus, pero tiene una tuberculosis. Es decir, en la medida de lo posible tienen que ser universales y sindrómicas. Bueno, y yo creo que ya para terminar, una pregunta que también se repite, ¿por qué lopinavir y no utilizar otro inhibidor de proteasa? No, sí, ya están los ensayos con darunavir también y con otros. Yo creo que el lopinavir ha sido por el que fue yo no conozco que haya un dato que aparte de que sé que se ha usado. Ahora mismo no lo conozco, a lo mejor existe. Yo creo que ha habido otros estudios que te han dicho atazanavir también, nelfinavir también. Pero insisto, cuando lees, digamos, el otro lado, te dicen, Eric de Clercq, que toda esta gente que ha escrito sobre esto, que los inhibidores de la proteasa son muy diseñados, se diseñaron casi a medida de la proteasa de VIH
y de que la proteasa de los coronavirus es sensible, pero que está por ver que consigamos la inhibición suficiente con dosis clínicas. En cultivo no se puede cultivar en las mismas células, no es completamente extrapolable, pero son casi 100 veces menos. La EC50 es 2 órdenes de magnitud menor. La unión a proteínas también es muy importante. Muy importante. Muy bien. Y ya para finalizar, algo que cada vez hay más preguntas. ¿Va a estar disponible el webinar grabado para verlo posteriormente? Tenemos que... El viernes. Me dicen que a partir del viernes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.